Hola queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Continuamos con nuestro estudio acerca de la prueba. Es necesario recordar un poco lo que estuvimos hablando en el video anterior, donde vimos la importancia de la prueba de la fe y dijimos que es importante la prueba de la fe porque revela lo que hay en el corazón, revela cuánta palabra se ha grabado en nuestro corazón y nos ayuda a depender de Dios. Partiendo siempre cada uno de los temas que hemos visto de una idea básica, y es que la prueba es una oportunidad, la prueba de la fe es una oportunidad para ver la gloria del Señor. Así que todo creyente debe aprovechar esa prueba para avanzar en su fe. Hoy estaremos terminando la serie de nuestros 4 sermones con relación a la prueba, y hoy estaremos hablando de lo que se necesita para pasar la prueba. Pasando la prueba se denomina el tema de hoy. Quiero compartir con ustedes una historia que me inquietó mucho y que me es muy útil para empezar el día de hoy con lo que quiero transmitirles. Es tomada de uno de los libros del Pastor Cho, donde habla de 7 pasos para vivir en una 4ª dimensión. Voy a leerles. El famoso presidente de un banco llamado Dowling fue invitado por un grupo de mutilados durante la guerra. Todos los presentes eran inválidos. Dentro del grupo estaban aquellos que habían perdido un ojo, un brazo, una pierna, etc. Muchos habían llegado con una muleta o en silla de ruedas. El auditorio estaba lleno, pero en un momento dado el orador empezó a atacar a los presentes. Ustedes son malas personas que se consideran unos fracasados, dependiendo de otros y reciben pensión del gobierno. ¿Por qué no viven más diligentemente? ¿Por qué dependen exclusivamente de otros? Instantáneamente, los mutilados de guerra empezaron a arrojar contra él botellas de cerveza y ceniceros gritando: «¡Imbécil, cállate la boca!». No obstante, se afirmó aún más y siguió con su crítica. Su manera de pensar es errónea. Repentinamente, algunos de los asistentes subieron a la plataforma e intentaron agredir al orador. En ese instante, Dowling arremangó su manga izquierda. Para sorpresa de todos, le faltaba el brazo. En lugar de esto tenía una prótesis. Arremangó el otro brazo, también era una prótesis. Luego se arremangó los pantalones y mostró sus 2 piernas de madera. La atmósfera se tornó seria. Sufrió un accidente de tránsito a los 12 años y estuve abandonado durante 10 horas en la nieve. Esto hizo que me tuvieran que amputar ambos brazos y ambas piernas, pero tomé una decisión. Voy a dar lo mejor de mí, no voy a depender de otros, voy a alcanzar el éxito. No le eché la culpa al destino, sino que lo acepté tal como venía. Si yo, aún sin tener brazos ni piernas, he podido lograr algo, ¿cuánto más ustedes? ¿Pero por qué no hacen nada? Los presentes inclinaron la cabeza y se mantuvieron callados. Al enfrentar una aflicción o adversidad, solemos darnos por vencidos y caemos en la trampa del prejuicio. Sin embargo, debemos admitir que Dios lo ha permitido y reaccionar positivamente con el fin de superar el destino que nos ha tocado. Queridos hermanos, nosotros no podemos hacer nada con relación a lo que la vida coloca delante de nosotros o a lo que Dios permite que llegue a nuestras vidas con relación a las pruebas de nuestra fe. Pero sí podemos hacer algo con relación a cómo afrontarlas. Algo muy importante con lo que quiero iniciar este sermón es que usted debe tomar una decisión ante la prueba, y es hacerle frente. Es mirarla de manera positiva. Es mirarla con el deseo de superarla, de crecer, de pasar la prueba. Porque si superamos la prueba, nos convertiremos en reyes de la vida. Pero en caso contrario, nos convertiremos en esclavos del fracaso. De nosotros depende la posición que tenemos frente a la prueba. Por eso en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo pasar la prueba. Para entrar en materia, quiero invitarle a que haga la lectura bíblica conmigo en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis cabales, perfectos, sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mis hermanos, la palabra prueba que está usando el libro de Santiago viene del griego dokimion. Significa aquel que ha sido digno de confianza o que ha pasado una prueba de confiabilidad. Por eso les hemos recalcado durante estos sermones que la prueba es con relación a la fe. Y cuando nosotros pasamos la prueba, le estamos demostrando al Señor que somos dignos de confiabilidad, que somos dignos de que Él deposite en nosotros todo lo que Él nos ha prometido y todo lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Dios quiere darnos lo que nuestro corazón anhela, pero necesita saber que nosotros somos personas confiables en las cuales Él puede derramar su gloria. En muchas ocasiones yo escucho personas que me dicen: pastor, ore por mí para que me puedan ascender en mi trabajo y entonces tendré tiempo para ir a la iglesia. O a veces le dicen a uno: pastor, ore por favor por un negocio, que si Dios me responde y me dan ese negocio, yo voy a empezar a diezmar en la iglesia. La Biblia dice, queridos hermanos, que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que si somos fieles en lo poco, lo seremos también en lo mucho. Y si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos cuando Dios nos dé mucho. Yo oro por cada una de estas personas, pero sé que si la persona no saca tiempo ahora, que tiene menos trabajo para ir a la iglesia, menos lo hará cuando tenga una mayor carga laboral. Que si la persona hoy le cuesta diezmar, vamos a dar un ejemplo, cuando sus diezmos son 100,000 pesos y le parece que es mucho dinero, le será todavía mucho más difícil diezmar sobre el negocio que le está pidiendo el Señor si su negocio requeriría un diezmo de 1,000,000 de pesos. Si 100,000 le parecieron mucho, 1,000,000 le va a parecer una cifra imposible de diezmar. Así que esto es importante entenderlo, porque cuando nosotros pasamos la prueba, así sea la más pequeña, empezamos a demostrarle a Dios que somos dignos de confiabilidad. No espere, querido hermano, a recibir las grandes cosas de Dios para vivir como Él quiere. No espere a que Dios haga grandes milagros para usted empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a tener comunión con Él. Hágalo ya. Porque si usted lo hace ahora, que está en lo poco, Dios lo verá como un creyente digno de darle lo mucho. Por eso es importante que hoy desarrollemos lo que se necesita para pasar la prueba. Primer punto de nuestro tema de hoy: aspectos a tener en cuenta en medio de la prueba. Primero, no pierda el gozo. El versículo 2 nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando la Biblia nos habla de este gozo, más que darnos a entender que estemos a toda hora contentos o con una sonrisa alegre o bailando en medio de la prueba, nos está hablando de la paz que debe tener nuestro corazón. Es lógico que en medio de la prueba, que puede ser una adversidad, no vamos a estar sonrientes ni cantando a toda hora. Pero lo que no puede suceder es que nuestro corazón se desequilibre y nos llenemos de angustia, porque cuando esto sucede significa que no estamos confiando en Dios. El gozo al que se refiere el pasaje de Santiago es esa paz que sentimos cuando estamos totalmente convencidos de que Dios tiene el control de la situación, sin importar cuán difícil esta parezca. Cuando usted tiene esa paz de Dios, usted está experimentando este gozo del que habla Santiago. Si usted en medio de la prueba, querido hermano, pierde la paz, tiene que volverse al Señor en oración y confiar en la palabra de Dios hasta que usted pueda recibir esa paz de Dios que le permitirá atravesar por en medio de esa prueba. No deje que usted avance en medio de la prueba si su corazón se llena de angustia. Es necesario hacer un alto y volverse a Dios en oración. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta en medio de la prueba es que debemos enfrentar la prueba con paciencia. El versículo 3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia va relacionada con la fe. Solo cuando nuestra confianza está depositada en Dios y en su palabra, esperamos la respuesta de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos la paciencia y no logramos esperar que venga una respuesta de Dios, sino que nos aceleramos y nos angustiamos, esto significa que no estamos confiando en Él. He visto casos que aún en medio de la prueba terminan alejándose de Dios porque no reciben una respuesta de Dios rápida. La gente piensa que Dios
tiene que responderle aún así con solo chasquear los dedos. Y cuando no ven esa respuesta de Dios, entonces o se alejan de Dios, empiezan a confiar en sí mismos, en el mundo. Y he llegado a ver casos donde aún empiezan a practicar temas de ocultismo, empiezan a buscar brujos o adivinos porque sienten que en Dios no encontraron una respuesta. La fe de estas personas era débil. Por eso no fueron capaces de esperar en Dios hasta que Dios dé la respuesta. Es necesario volverse al Señor siempre y esperar en Él, porque en Él hallarás la respuesta para superar la prueba. Recuerde que la prueba es de su fe. Su fe debe mantenerse firme en el Señor sin importar las circunstancias que rodeen la prueba. El tercer aspecto que debemos tener en cuenta en medio de la prueba es que si no sabe qué hacer, pida sabiduría. El versículo 5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es normal que en medio de una situación que genera presión, nosotros tengamos situaciones donde no sepamos qué hacer. La Biblia dice que la presión entonces al sabio. Así que Dios jamás nos va a reprochar el hecho de que llegue un momento donde no sepamos cómo actuar o qué decir. Pero lo que sí será reprochable para nosotros es que teniendo un Dios tan grande no acudamos a Él a pedir sabiduría. La sabiduría es la capacidad de decir o hacer algo correcto en el momento indicado. Cuando usted no sepa qué hacer en medio de la prueba, vuelva hacia Dios en oración y pídala, porque Dios nos está garantizando a través de esta enseñanza de Santiago que Él nos dará la sabiduría, la luz, la respuesta para que nosotros sepamos cómo comportarnos y cómo actuar en medio de la prueba. Y no solo esto, sino que la Biblia nos dice que nos la dará abundantemente. Así que nosotros hallaremos la respuesta de cómo debemos actuar en medio de la prueba. El cuarto aspecto que debemos tener en cuenta para pasar la prueba es: tenga clara su posición, tenga claro su criterio. El versículo 6 y el versículo 8 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada. Y en el versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uno de los aspectos más importantes en la fe es tener clara una posición. La duda de la que nos está hablando el libro de Santiago no es la duda normal que uno puede sentir en algún momento de pensar: ¿será que esto sí va a salir o no? La duda de la que nos está hablando el libro de Santiago es la duda de no tener criterios claros. Por eso nos dice que el hombre que duda es como la onda del mar que es llevada de aquí para allá. Cuando nosotros no tenemos una fe firme y viene la prueba, entonces empezamos a actuar de acuerdo a las circunstancias, nos dejamos llevar por la adversidad y cedemos nuestra fe ante las circunstancias. Y por eso es que la Biblia nos dice en Santiago: quien actúa así no espere recibir nada de parte de Dios. Dios solo responde a aquel que tiene criterios claros. Dios solo responde a aquel que sabe para dónde va y que sabe la fe que tiene. La Biblia dice: determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Así que Dios respalda una fe firme. Usted debe tener muy claro en su corazón la fe y los principios sobre los cuales usted ha fundamentado su fe. Y no ceder ante nada a esos principios, mantenerse firme, no como una onda del mar, sino como un barco que sabe que tiene una dirección y que a pesar de que va en medio de una tormenta, él no cambia su rumbo, él sabe hacia dónde se dirige. Así debe ser la fe del creyente. Cuando usted tiene estos cuatro aspectos, usted está listo para pasar la prueba. Tenga paz en su corazón, sea paciente en esperar la respuesta de Dios, pida sabiduría para saber cómo actuar y mantenga su fe firme, tenga unos criterios claros, una posición clara. El segundo punto del tema de hoy, para poder entender cómo pasar la prueba, es que debemos tener en claro el fruto de la prueba. El versículo 4 nos dice: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay tres frutos fundamentales que produce la prueba en la vida del creyente. El primero de ellos, que es uno de los subpuntos de este segundo punto de nuestro tema, es que genera perfección. La prueba nos perfecciona. Y cuando la Biblia nos habla de perfección, es que hace que nuestra vida se empiece a ajustar cada vez más a lo que dice la palabra y desarrolla en la vida del creyente un carácter firme. Logra en la vida del creyente lo que dice el libro de Efesios cuando nos dice que genera un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La prueba produce esa perfección en el creyente, nos ajusta más al carácter de Jesús. El segundo fruto es que la Biblia nos dice: para que seáis cabales. La palabra cabales que usa el libro de Santiago viene del griego holokletos. Esto significa completo en todas sus partes,
o perfectamente sano. Aquí podemos darnos cuenta que la prueba produce un fruto muy interesante en la vida del creyente, y es que genera una satisfacción, una plenitud total en la vida del creyente. Esto hace que haya abundancia en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestro cuerpo, que se llena de salud y de vida. ¿Y por qué? Y esto sucede porque todas las áreas de nuestra vida empiezan a ser bendecidas a partir de nuestro propio cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Empezaremos a ser seres siervos creyentes que no tenemos ausencia ni falta en ninguna área de nuestra vida, porque hemos pasado la prueba. Y lo tercero, el tercer fruto que es importante recalcar, es que produce abundancia. Cuando la Biblia nos habla de que la prueba de nuestra fe produce abundancia, nos está hablando de algo muy sencillo. Cada vez que enfrentamos una prueba, llegamos a ella con un nivel de fe, pero luego de pasar la prueba, nuestra fe está en otro nivel, como lo veíamos 2 sermones atrás. Empezamos a vivir en un nivel superior. Ya que tenemos una fe mayor, las respuestas que empezamos a ver de parte de Dios en nuestras vidas son mayores. ¿Por qué? Porque estamos creyendo más a la palabra, y entonces la palabra se empieza a hacer realidad y a producir milagros y abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Debido a esto empieza a haber abundancia en cada aspecto y en cada rol en que nosotros nos desarrollamos, y aparte de esto nos da la capacidad de soñar en cosas grandes. Cuando usted supera la prueba, sus sueños se amplían, su visión se amplía, porque usted acaba de pasar la prueba y acaba de descubrir que Dios es poderoso para superar la prueba con usted. Así que usted se atreve a soñar con cosas mejores. A esto es a lo que la Biblia llama abundancia, sin que os falte cosa alguna. Para terminar nuestro sermón, quiero que, como un tercer punto, podamos ver un ejemplo de una prueba que nos dará luz en todo lo que hemos conversado el día de hoy con relación a la prueba. Es la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos 3 hombres eran 3 hombres que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y se encontraron frente a una situación crítica que probaba su fe. El rey de Babilonia había levantado una estatua, había ordenado que todas las personas tenían que postrarse ante ella. Y le informaron al rey que estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, no se habían postrado ante la estatua. Así que el rey se llenó de rabia, de ira contra ellos, y los mandó a llamar. Y les dijo: es verdad que ustedes no se han de postrar ante la estatua, porque si no se postran, yo los echaré al horno que arde con fuego, y que Dios les librará. Así que Sadrach, Mesach y Abed-Nego responden al rey. Usted encuentra la historia en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjese que estos 3 hombres tenían una fe clara y una posición clara frente al edicto del rey. No se iban a postrar frente a la estatua, no negarían su fe en Dios. Tenían claro que Dios tenía el poder de librarlos del fuego, pero estaban dispuestos a que si Dios no los libraba, ellos preferían morir antes que negar a Dios. Tenían una posición clara en la fe, como hemos visto que es necesario para pasar la prueba. Segundo, la historia nos cuenta que el rey los echó al horno del fuego, y el rey tuvo la siguiente visión, versículo 25, y él dijo, el rey: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Lo segundo que debemos comprender en esta historia es que Dios estuvo con ellos, no los abandonó en medio de la prueba. Podemos ver que Dios cuidó de ellos y los libró del fuego. Fue tanto lo que Dios libró que aún los que los echaron murieron porque el horno lo habían calentado 7 veces más, pero Dios libró a sus siervos. Versículo 29 y 30. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Dios. Mis hermanos, cuando usted pasa la prueba, sucede esto que le sucedió a estos hombres. Dios es glorificado. Y segundo,
ellos fueron reconocidos y exaltados y engrandecidos en toda Babilonia. Cuando usted pasa la prueba, usted exalta el nombre de Dios y recibe recompensa de Dios para su vida. Yo le quiero invitar a que con calma usted pueda leer la historia y se dé cuenta de que todo lo que hemos visto en este día se cumple en la vida de estos tres hombres de Dios. Para concluir, y como siempre le pido que se dé la oportunidad de leer la conclusión a su congregación, decimos lo siguiente: ¿qué oportunidad tan grande tenemos los creyentes cuando es probada nuestra fe? Tener la oportunidad de caminar en los propósitos de Dios, de alcanzar lo que se nos prometió, de vivir en un nivel superior, de ser recompensados, de ser perfeccionados y de levantar el nombre de Dios en alto es una gran bendición. Por esta razón, le invito a que no tema la prueba. Usted se ha preparado cada día y edifica su fe, viviendo de acuerdo a la palabra y teniendo comunión con Dios. Y la prueba es la oportunidad de demostrar que ha valido la pena invertir en su crecimiento espiritual. Consciente de que al igual que usted, todos los creyentes estamos siendo perfeccionados en amor, como nos lo dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, para mí ha sido un placer muy grande poder compartir con ustedes estos sermones. Mi deseo es que hayan sido de mucha edificación para sus vidas. Quedo atento a cualquier inquietud que ustedes tengan y en lo que pueda servirles. Para mí es un placer hacerlo. Desde aquí un saludo muy fuerte. Dios les continúe bendiciendo.